vuelta tenemos a la doctora Natalia Pérez Pérez. Ella es ginecóloga, especialista en tracto genital inferior y colposcopía, directora de la Diplomatura de Tracto Genital Inferior y Colposcopía de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República del Uruguay. Así que, doctora, cuando guste, arrancamos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que yo estoy muy agradecida, primero porque quiero mucho a mis hermanos argentinos, aunque nos pasemos peleando, pero siempre queremos ir para allá, vamos a estudiar para allá, y me encanta este vínculo. Y aparte siempre digo que cuando me invitan a dar una charla, la más beneficiada siempre soy yo, porque uno tiene que revisar, estudiar, y eso también está bueno. Y un poco para organizar esta charla, cuando yo empecé a preparar esta charla, la verdad que quería decir tantas cosas, pero cuando uno, el viejo dicho, el que mucho abarca poco aprieta, me voy a concentrar en estos 4 puntos, que son los diferentes tratamientos de las lesiones de alto grado, y les puse según la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud en el 2014 pautó 3 tratamientos para las lesiones de alto grado que a mí me llamaron muchísimo la atención. Después, el tratamiento de las lesiones de alto grado según su zona de transformación. Después, ¿qué hay del see and treat? ¿Cuándo hacerlo? Si las nuevas pautas lo avalan. Y en este tercer punto también el tratamiento o el manejo de las lesiones de alto grado en mujeres jóvenes y en el embarazo, que sabemos que tomamos diferentes conductas. ¿Qué hacer después que tengo un HSIL, que lo trato? ¿Qué debo hacer con esa paciente? ¿Cuáles son los controles? ¿Qué otras acciones tengo que hacer con esa paciente? Y después las medias como que nosotros las tenemos medias como olvidadas, así como de segundas, que son las lesiones de bajo grado, cuándo las tengo que tratar, cuándo tengo que hacer conducta expectante. Entonces, un poco con respecto a las pautas de la Organización Mundial de la Salud del 2014, que ahora en las pautas de la Sociedad Americana de Colposcopía y patología cervical, se vuelve a retomar este tema. Ellos dicen que para las lesiones de alto grado avalan 3 tratamientos, que es la crioterapia y el cono frío y el cono LIP, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay que tener cuidado. Si bien tenemos estas 3 armas, digamos, para tratar las lesiones de alto grado, ustedes fíjense que la más recomendada es el uso de cono LIP, ¿sí? Podemos hacer crioterapia o ablación siempre y cuando no tengamos nada para hacer. Entre nada y la ablación, es mejor la ablación. ¿Y por qué a mí me llamaba la atención? Nosotros vivimos en un país, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, calculo que no, porque ustedes son muy grandes y tienen diferentes posibilidades en cada lugar de la Argentina, pero nosotros generalmente tenemos buen acceso a los centros de salud. Entonces, generalmente, casi todos los centros de salud, todos cuentan con cono quirúrgico, eso sí, no hay duda. Y la gran mayoría cuentan con cono LIP. Por lo tanto, en mi país, la ablación no la manejamos para las lesiones de alto grado. ¿Ah? ¿Cuándo debemos pensarla? Debemos pensarla sobre todo, la crioterapia se usa en aquellos lugares donde no cuentan con energía eléctrica, ¿verdad? Donde no tienen dónde enchufar los aparatos, y entonces usan la crioterapia para el tratamiento de esas lesiones. Es crioterapia o nada. Y por eso está avalada por la Organización Mundial de la Salud como tratamiento de las lesiones de alto grado. Después, si no tenemos posibilidad de hacer un LIP, también avalan el cono quirúrgico, que nosotros hemos pasado de un momento histórico donde casi todos hacíamos cono quirúrgico, hasta un momento donde todo era cono LIP, y veíamos que muchas, como ahora vamos a ver, en muchas lesiones no está indicado el cono LIP, y ahora estamos como en un caminito intermedio en el cual
vemos cuando está indicado uno, el LIP o el quirúrgico, ¿sí? Pero siempre que podamos realizar un cono, siempre que esté indicado y que podamos, debemos realizar el cono LIP. ¿Sí? Y por supuesto, para el adenocarcinoma, si yo sospecho que puedo llegar a tener un adenocarcinoma in situ, ya sea por la citología o por la biopsia, se recomienda, ¿verdad?, el cono quirúrgico a el cono LIP. ¿Y qué dicen las nuevas pautas, estas nuevas guías? Estas nuevas guías son un consenso que la verdad que la leí varias veces, porque como son los norteamericanos, ellos pautan todo costo-beneficio, y son unas guías que estratifican el riesgo, ¿no? El riesgo de qué, de desarrollar lesiones de alto grado. Y estas pautas también avalan el tratamiento ablativo, pero recomiendan el tratamiento escisional. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, desde la Organización Mundial de la Salud, con gente que yo he trabajado, tienen en su arsenal terapéutico para las lesiones de alto grado la ablación, llámese crioterapia, llámese tratamiento destructivo local, ¿no? Que estas pautas del 2019 también lo avalan, pero siempre es recomendado la escisión, el tratamiento escisional, el cono, ¿verdad? Y como pasé como 10 minutos diciéndole que vamos a hacerle tratamiento escisional a las lesiones de alto grado, ¿tá? Le voy a decir cómo tenemos que hacer este tratamiento escisional. Uno creería que el cono LIP o el cono quirúrgico, y lo hacemos como viene, es un cono, no tiene mayor ciencia, pero desde el 2012 hay pautas claras donde dice que el tratamiento escisional debe ser según la zona de transformación. ¿Por qué? Ustedes saben que las lesiones de alto grado asientan en la zona de transformación, ¿verdad? Entonces lo que tengo que sacar es la lesión de alto grado y el lugar donde ésta se forma, donde actúa el virus. O sea, tengo que sacar la zona de transformación. Tengo que hacer la escisión de la zona de transformación. ¿Se acuerdan que había 3 zonas de transformación? La zona de transformación, la zona de transformación tipo 1, fíjense acá, se ve la unión escamocolumnar, que es exocervical, ¿sí? Y esta es la zona de transformación. Tipo 1, acá ven los orificios glandulares, la zona de transformación se ve en su totalidad, ¿verdad? La zona de transformación tipo 2, donde veo la unión escamocolumnar, si bien la veo en su totalidad, ven que acá se pierden, créanme que esta colposcopía, la colposcopía como es dinámica, con alguna maniobra, con un hisopo, puedo ver la unión escamocolumnar, perdón, y la zona de transformación es una zona de transformación tipo 2. Y acá tenemos la zona de transformación tipo 3, acá pusimos el endoespéculo y casi que no podemos distinguir la unión escamocolumnar, y es la zona de transformación tipo 3. Entonces, a los que hicieron este consenso del 2012, vincularon las zonas de transformación con el tipo de tratamiento escisional. Y dijeron que para la zona de transformación tipo 1 debemos hacer un LIP o un cono tipo 1, para la zona de transformación tipo 2 debemos hacer un tratamiento escisional o un cono tipo 2, para la zona de transformación tipo 3, un tipo 3. ¿Sí? Entonces, acá, esquemáticamente, en la zona de transformación tipo 1, hay que sacar mayor parte del componente exocervical, ¿sí? En la zona de transformación tipo 2, donde tenemos un componente endocervical, es lo que llamamos un cono en sombrero de cowboy, o podemos llamar un cono donde tiene un componente con un asa que voy a escisionar exocervical y una retoma, ¿no? O una ampliación del canal
con otra asa, ¿no? O sea, va a ser un cono en 2 fragmentos, ahora se los voy a mostrar. O el cono tipo 3, donde acá hay muchas discusiones, ¿verdad? Porque el cono tipo 3, lo que tiene que ser es un cono tipo 3. ¿Qué quiere decir? Que tengo que sacar por lo menos 2 centímetros de canal endocervical. Y para sacar 2 centímetros de canal endocervical, raramente lo puedo hacer con un asa, 2,2, dicen los más entendidos. ¿Por qué? Porque raramente la zona de transformación asciende más de 2,2 centímetros en el canal endocervical, ¿no? Y acá podríamos decir, bueno, lo hago con un cono quirúrgico, que está bien, que está correcto, o lo hago con otra técnica, por ejemplo, con microaguja, ¿verdad? Un cono con microaguja, con radiofrecuencia, también tallándolo de la manera que sea un cono tipo 3, también escindo toda la zona de transformación. ¿Me van siguiendo? ¿O medio entreverado? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces las zonas de escisión, y esto es importante sobre todo porque esto lo que trata es de no tener bordes positivos, ¿verdad? De sacar toda la lesión y la zona de transformación. ¿Para qué? Para tener menos chance de recidir. Entonces estos conos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tengo que exigirle, por así decir, al anatomopatólogo que mida todas estas medidas, la profundidad, el grosor, la circunferencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben, primero, que todo esto va a incidir en todo lo que es la fertilidad de la paciente, no solamente por todo lo que, por la cantidad que cindamos de tejido cervical, ¿verdad? Sino también por las cicatrices que vamos a dejar a nivel del cervix, ¿sí? Entonces el anatomopatólogo tiene que darnos todas estas medidas. ¿Y por qué también es importante? Bueno, también yo tengo que saber el volumen o las medidas de mi escisión, porque si yo tengo que volver a escisionar, tengo que ver si es factible o no volver a hacer un recono, ¿sí? Bueno, no quiere. Ahora sí. Bueno, y acá les traje las asas de Lipp. Generalmente, yo por lo menos, o lo que yo he aprendido, usamos esta asa semicircular. Yo tuve la suerte, la verdad que les quería contar una anécdota. En el 85, creo, fue que Prendiville inventó el cono Lipp, ¿verdad? Y después se vinculó con la IFSPC para dar diferentes cursos. Y tuve el gusto de estar con este señor que nos enseñó a hacer los cono Lipp, ¿verdad? Con estas 3 maneras, estos 3 tipos de cono Lipp, que parece fácil hasta que llegamos al cono Lipp tipo 3, que ese no es tan fácil, ¿verdad? Porque tenemos que usar la microaguja. Mientras que usamos las ansas, la verdad que los cono Lipp son bastante accesibles a todo el mundo. Pero tallar un cono Lipp tipo 3 con microaguja no es tan fácil, no es tan sencillo, porque uno cuando está en el bloque quirúrgico tiene como más manejo del sangrado, ¿verdad? Puede dar puntos, puede hacer, yo qué sé, los puntos de Stundorf, los puntos que les guste para ver bien la zona de transformación, lo que sea, ¿no? A posteriori, pero cuando uno está en el consultorio, estos conos con microaguja, la verdad que a veces dan un poquito de miedo. Por eso les traje acá, este es el cono, con esto se tendría que hacer el cono tipo 3, después tenemos esta asa que es parecida como al asa de Elizalde, que también tiene un componente endocervical, pero fíjense que no es un componente endocervical muy, muy grande, porque tendría que ser de 2,2 centímetros, y esto es un poquito menos. Y acá tenemos la asa para los Lipp exocervicales. Y acá tenemos el asa con la que yo generalmente, a mí
este hombre, nos enseñó a hacer la retoma para el cono en sombrero de cowboy para la zona de transformación tipo 2. ¿Sí? Y este es un cono tipo 2, ustedes fíjense, el componente exocervical y el componente endocervical, perdónenme, pero no me quedó enterito acá como debería. Capaz que este no es uno de mis mejores conos. En realidad se lo pedí a un amigo porque yo soy media vaga y justo no saco fotos, no tengo fotos de los libros. Acá falta una porción, pero generalmente sale entero y en 2 fragmentos. ¿Sí? Este es el tipo 2, o en sombrero de cowboy, que acá ustedes lo ven, está un poco, falta de hemostasis acá, que está el componente, la escisión del componente endocervical y la retoma, perdón, exo dije, ¿no? Y la retoma endocervical. Y este es bueno, y acá están todas las consideraciones de cuándo debemos hacer la escisión tipo 3, que obviamente todos lo sabemos, cuando tenemos una zona de transformación tipo 3, o tenemos, una lesión que yo pienso que puede estar involucrado una IS, ¿verdad? Es una zona de transformación tipo 3 con una lesión, fíjense, ¿sí? Y entonces esta lesión se pierde en el canal, ¿no? Pareciera mayormente exocervical. Yo les voy a ser sinceros, a veces en la práctica no es tan fácil decir, le hago un cono tipo 3 a una señora que es nuligesta, que, no sé, tiene, no sé, 35 años, ¿verdad? Con deseos concepcionales, porque sé que le voy a alterar la fertilidad con estos conos que se llevan tanto canal, ¿verdad? Entonces, en la teoría está todo muy lindo, pero debemos adecuar también cada cono a la paciente que tenemos enfrente. Y siempre para sacar más material de cuello, o sea, para ablacionar más cuello, escindir más cuello, tenemos tiempo. Así que yo a esta paciente quiero confesarles que es una zona de transformación tipo 3, acá ven toda la lesión, y yo le hice un cono tipo 2, no les quiero mentir, la verdad, sinceramente, porque, bueno, nada, de lo que hacemos día a día aprendemos todos. Y, por suerte, la escisión de la lesión fue completa. ¿Ah? Acá está el asa, donde se supone que podemos con esto realizar un cono tipo 3, y tiene un limitador de la profundidad, lo cual nos asegura que no vayamos muy profundo, porque yo justamente no he tenido, pero en el servicio un compañero tuvo con esta asa que se fue un poquito de profundidad, una lesión vesical. Y bueno, y les quería contar este trabajo que es un poco viejito, pero que está bueno, porque es un trabajo que se hizo de seguimiento, un trabajo prospectivo de caso, de un estudio de cortes, en realidad, un caso control, perdón, con 2 brazos, uno, pacientes que tenían adenocarcinoma in situ, ¿sí? Y que les hicieron conolip, y otros que tenían adenocarcinoma in situ y le hicieron cono quirúrgico, y en el brazo de los conolip dio un aumento de las recidivas estadísticamente significativo, pero pequeño. ¿No? Yo en nuestro servicio, por ejemplo, si tenemos una señora con deseos concepcionales que le hicimos un conolip por una lesión de alto grado, escamosa, ¿no? Y viene asociado una IS que lo sacamos completamente, ¿verdad? Y la señora tiene deseos concepcionales, no la completamos con cono quirúrgico, dejamos que la señora se embarace y después revaloramos y vemos. ¿Tá? ¿Y qué dicen las pautas del ver y tratar? No sé si conocen a José Jerónimo. José Jerónimo es un peruano que está en la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical,
y que está muy a favor del see and treat. Y yo le digo, José Jerónimo, acá en mi país la gente viene con el Papa Nicolau alterado, le hacemos la biopsia, si la biopsia concuerda, le hacemos el conolip. Y él me decía, pierden tiempo, tienen que hacerle see and treat. A ver qué dicen las guías del 2019 del see and treat. Y están de acuerdo con este see and treat. El see and treat es, veo la lesión y le hago el cono, ¿no? Le hago un conolip, que lo tengo en el consultorio. ¿Cuándo nos aconsejan que hagamos el see and treat? Y nos aconsejan que hagamos el see and treat para pacientes que no estén embarazadas, mayores de 25 años, cuando tienen un riesgo de SIN3 de mayor de un 60%, ¿no? Y es aceptable para aquellos con riesgo entre un 25 y un 60%. Ellos tienen un programa que entre el Papa Nicolau y los factores de riesgo y la colposcopía me da el riesgo, nosotros no lo tenemos, pero sí podemos llegar a tener un HPV con genotipificación, por ejemplo, si tengo una paciente no embarazada, mayor de 25 años, ¿verdad?, que viene a la consulta con un Papa Nicolau que dice HSIL y un HPV positivo para HPV 16, y yo le veo una lesión, aconsejan see and treat. Y siempre tomando las decisiones compartidas con la paciente. ¿Qué pasa con los HSIL en menores, en las mujeres menores de 25 años? Y acá les voy a decir una cosa para todas mis compañeras mujeres, dicen en mujeres jóvenes, yo digo en mujeres menores de 25 años, todas seguimos siendo jóvenes, ¿tá? Por eso pongo en mujeres menores de 25 años. Y acá me encanta este trabajo de Ostor, porque en realidad lo muestro porque a él le valió, ¿no?, una amonestación, le quitaron la calidad de médico, no sé qué, por este trabajo, porque en realidad, ¿cómo es? No era ético seguir estas lesiones, ya se sabían que podían evolucionar al cáncer, pero ¿saben lo bueno que nos mostró todas las que regresaban en el año 2000? Fíjense una cosa, el SIN1 regresa en un 57%, pero hay un 1% de las pacientes que tienen SIN1 que pueden progresar a invasión. Del SIN2 regresan el 43% y un 5% pueden progresar a invasión. Y de un SIN2, de la SIN3 regresan el 32%, ¿verdad? Y hay más de 12 que progresan a invasión, ¿sí? Con lo cual, las SIN3 son las que tienen mayor riesgo de progresión a invasión, eso ya lo sabíamos, por supuesto, y es por eso que los americanos todavía siguen usando, a pesar del proyecto LAST, que divide a las lesiones en LSIL y HSIL, es por eso que siguen usando la nomenclatura de SIN, ¿verdad? Porque ellos diferencian entre el SIN2 y el SIN3. Y cuando digo SIN2, acá no está establecido, ni tampoco existía, siempre pienso en que es un SIN2P16 positivo, ¿verdad? Acá seguramente regresan tantas, pienso, ¿no? En mi opinión, seguramente regresan tantas porque teníamos la figura de SIN2, pero no sabemos cuál realmente pertenecen al HSIL y cuál realmente pertenecen al SIN1. Y bueno, este es un trabajo precioso, sobre todo por el N enorme que tiene, que se siguieron un montón de pacientes, 6.000 pacientes que tenían SIN2-3, ¿verdad? Y vieron vieron que todas tenían regresión, las que menos tenían regresión eran las SIN2-3, ¿verdad? Pero las que más regresaban eran aquellas pacientes que tenían menos de 25 años, ¿sí? Y acá están las pautas famosas, maravillosas, que tienen unos algoritmos que para entenderlos hay que leerlos 800 veces.
Y se lo resumo, ¿verdad? Cuando nosotros seguimos una paciente menor de 25 años que tiene una lesión a SIN2, ¿sí? La podemos observar con colposcopía y citología, ¿sí? O menor de 25 años, o si tiene, perdón, o si tiene dos evaluaciones consecutivas normales, ya puedo pasar a evaluación en un año y después a la evaluación general. ¿Sí? Estoy viendo la menor de 25 años. ¿Sí? Y si alguno de los controles que le hago a mi paciente con SIN2, menor de 25 años, que estoy controlando, tiene la citología alterada, ¿no? O la colposcopía alterada, bueno, pasa al tratamiento, digamos, estándar, ¿sí? Que es el tratamiento escisional. Acá está mezclado, por eso yo puse solo las menores de 25 años. ¿Sí? Hasta el 40, en estos trabajos, en estos 3 trabajos, dice que entre el 40 al 74% de las pacientes jóvenes con diagnóstico de SIN2, ¿no? No estamos hablando del SIN3, del SIN2, pueden regresar espontáneamente en los siguientes 2 años al diagnóstico. Y son SIN2 P16 positivos, ¿sí? ¿Y quiénes tienen más chance de regresar? Ya dijimos que las menores de 25 años, pero aparte de esto tienen que tener algunas características las lesiones. Lesiones poco extensas, que el HPV se negativice y que tenga ausencia de infección por HPV-16. Ustedes saben que el HPV-16 es el más oncogénico. El oncogen E6 del HPV-16 debe ser el de los más estudiados porque se vio que es el que tiene mayor probabilidad, ¿no? de interactuar con la célula, ¿no? Y de inhibir los genes reguladores del ciclo celular. Entonces, el HPV-16 por sí solo es un riesgo muy elevado para que esta lesión progrese. ¿Sí? Y acá, y también les traje este trabajo, que está bueno porque empezaron a ver cuáles eran los predictores para que este SIN2 regrese en mujeres jóvenes, ¿no? Y vieron que uno de los principales, más allá de que, por supuesto, la inmunosupresión, y sobre todo a las pacientes con HIV, y ojo con las pacientes con HIV, en las lesiones de alto grado y en las lesiones de bajo grado también, ¿no? Tienen mucho más riesgo de progresar, sacando esas pacientes. El factor como predictor peor es el tabaquismo. El tabaquismo, y habla también de no solo el hábito tabáquico, sino también hace alguna mención a el cannabis, que nosotros lo tenemos bastante presente porque acá después de la legalización del cannabis es como ya más frecuente. Esta es una paciente que tiene 25 años, tenía porque ya le dimos casi del alta, y que tenía un SIN2 acaloven, pero miren qué chiquitito, este SIN2 apenas ocupa nada, ni ocupa un cuadrante, ¿verdad? Y entonces nos animamos a seguir este SIN2 que revirtió sin problema. Esta es otra paciente que tiene 22 años, que es una trasplantada renal, que tenía un SIN2 con un HPV-16 positivo, que tenía una ZT2, ¿no? Y que le realizamos un cono en TopCat, que los bordes vinieron negativos. Le traje estos casos, la verdad, sinceramente, que nos animamos a seguir, no siempre nos animamos a seguir los casos.
las pacientes menores de 25 años con SIN2. ¿Por qué? Porque nosotros somos un hospital de referencia que tenemos mucha gente con patología de base. Por ejemplo, esta es trasplantada renal, pero después tenemos también HIV, tenemos trasplantadas, tenemos muchas, no solo renales, cardíacas, corazón-pulmón, que están tratadas con muchos inmunosupresores y vemos que las lesiones evolucionan más rápido. Y aparte, otra cosa también que les quería decir, vieron que esta es una lesión extensa que ocupa los 4 cuadrantes, es en una zona de transformación tipo 2. Yo creo que cuando tenemos una zona de transformación tipo 2, que no podemos ver y evaluar completamente la lesión, es más frecuente que la tratemos, ¿verdad? Esta es otra paciente que tiene 23 años, pero que fumaba 20 cigarrillos por día. Tenía esta lesión y aparte tenía una condilomatosis vulvovaginal. ¿Sí? A esta paciente, la anatomía patológica le vino un SIN2-3, ¿sí? Con un legrado negativo, con un legrado cervical negativo, y también la tratamos. Miren lo que es esta lesión, yo la consulté afuera a ver si la podía controlar, la verdad que también la otra persona me dijo, no, la lesión ocupa más de un cuadrante, tiene un factor de riesgo que es fumadora, ¿verdad? Y entonces le hicimos la resección. Esto se lo traje porque yo leí hoy mucha, la semana pasada y la otra, mucha bibliografía de el control, ¿verdad?, colposcópico de las lesiones de SIN2 en pacientes, en mujeres jóvenes, en mujeres de 25 años y menor, y uno a veces se intoxica. Yo digo, estoy medio intoxicada, a todas hay que controlarlas. Bueno, a todas no, siempre hay que poner en perspectiva, y acuérdense de que de que nosotros somos médicos, y ustedes también tendrán en la práctica diaria de ustedes cosas que los libros hacen mucho hincapié, pero que en la práctica a veces nos cuesta llevarlas, ¿verdad?, a cabo porque la paciente es un todo, ¿no? No son tan perfectas como lo hacen en los estudios de investigación y en lo que leemos en los libros. Y les debo un poco las imágenes de la gestación, de las colposcopías en la gestación. Realmente nosotros hacemos seguimiento de las lesiones de alto grado en las pacientes embarazadas. ¿Cuándo hacemos seguimiento en las pacientes embarazadas? Cuando no tengo sospecha de invasión, hacemos colposcopía y citología cada 3 meses, ¿no? Siempre, en el 90% de los casos, tenemos la confirmación biópsica en nuestra mano, tenemos la anatomía patológica de que eso es un HSIL, ¿verdad? Y no es mayor lesión. Y también hacemos, como dice acá, la revaloramos 6 semanas posparto. Y acá también está lo de el control de SIN2 en mujeres menores de 25 años, ¿verdad? Estas son las guías españolas del 2014. Estoy esperando que salgan las de 2022, no sé qué pasó con la pandemia, hay un montón de guías medias atrasadas. Las nuestras también, que son del 2014, y este año nos estamos reuniendo para hacer el update de las guías en el ministerio. Bueno, ya les dije que íbamos a hacer un cono en las lesiones de alto grado, que existen otros tratamientos, pero que en realidad el preferible y el recomendado es el tratamiento escisional, que en algunos casos, como en las mujeres jóvenes, con ciertas particularidades, ¿verdad?, de la lesión. Y otra cosa también que siempre digo, perdón que me olvidé cuando mostraba las colpofotografías, para controlar las lesiones las tenemos que ver. Si las lesiones están en el canal o las zonas de transformación es tipo 3 y yo no la veo, no la puedo controlar. ¿Sí? Si no la puedo controlar, no sé si crece, si no crece, si es un cáncer, si es una lesión, ¿no? Si persiste la lesión de bajo grado, de alto grado, perdón, etc. Después que le hago el cono a la señora, después que le hago el cono a mi paciente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la sigo? ¿Cuál es
no sé, en muchos lados, yo trabajo en varios lados, y en varios lados tienen sus pautas de seguimiento, ¿no? Cada cual la sigue como quiere, pero en realidad está todo escrito lo que hay que hacer. 1, la vacuna contra el HPV. 2, realizar el test de cura, tengo que saber el estatus de HPV de mi paciente, y después los controles, ¿verdad? Cada cuánto voy a citar a mi paciente. Y entonces un poco de la vacuna HPV, este paper, este proyecto, está muy lindo, es un caso control también, prospectivo, que hicieron con 2 brazos, aquellas pacientes que le hacían el cono y que las vacunaban, y aquellas pacientes que le hacían el cono y que no las vacunaban, y se vio, a ver si lo anoté bien, por las dudas, que me olvidara, el número es un N no muy grande, pero en cada brazo hubieron 176 pacientes, ¿no? Por cada brazo, o sea, 176 pacientes vacunadas y 176 pacientes no vacunadas, y se vio de que la vacuna previene la reinfección por HPV, y este estudio, el Esperanza Project, es el que demostró o por lo menos dio el puntapié para realizar varios estudios que han logrado demostrar que es recomendable la vacuna hasta los 47 años en las pacientes que tuvieron un CONOLIP, ¿sí? Una particularidad de estos 2 brazos, que también me gustó que lo aclararan, eran que a los dos brazos, ¿no? a los 2 pacientes, vacunados y no vacunados, se les realizó al año, ¿no?, la prevalencia de HPV, y tuvieron una prevalencia similar de HPV los 2. Pero en el brazo de las pacientes vacunadas, la recidiva fue menor que de las pacientes no vacunadas. O sea que la vacuna del HPV en las pacientes que se les realizó un cono, ¿verdad?, previene la reinfección por HPV. No, la vacuna no es terapéutica, y esto tiene que quedar clarísimo. La vacuna por HPV la vacuna, perdón, contra el HPV no es terapéutica, sino que previene la reinfección. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago un cono? Se ponen en juego un montón de mecanismos donde hacen que se resuelva o que se aclare la infección por HPV, ¿verdad? Por eso también es tan importante, ahora como lo vamos a ver, el test de cura, porque también me da un estatus de HPV de mi paciente, si se curó o no se curó con el tratamiento que le hice, porque ustedes se acuerdan que clásicamente decíamos, no, nosotros te vamos a curar de la lesión, le decíamos a la paciente, pero la infección por HPV sigue estando. Bueno, ahora se vio que no es así. Eso que repetí durante no sé cuánto tiempo, ahora tengo que rever para atrás y decir, no, te vamos a curar, te vamos a sacar la lesión, y seguramente te cures de la lesión, y vos te vas a curar de la infección por HPV, ¿verdad? Gracias también a este tratamiento, ¿sí? Bueno, acá está lo que les decía, ¿no? Que le dan vacuna cuadrivalente al mes de haber realizado el cono, ¿verdad? Aquellas pacientes sin 2 más, hasta el 1 a 1, y tuvieron una disminución de las recurrencias de un 80%, ¿verdad? Mete miedo este dato, 80%, es pila. Como les dije, después salieron otros estudios, ¿verdad?, que también siguen avalando la vacunación contra el HPV para disminuir las recidivas, con un número necesario a tratar, o sea, debo vacunar 45,5 pacientes para evitar una recidiva. Y esto se los puse acá para que lo tuvieran nomás, que son 3 estudios que siguen estudiando la vacunación post-LIP o post-cono, tratamiento, de los cuales los tienen acá. Uno es el Nobel, el otro el Vaccine y el otro el Covenant, y son con las vacunas no navalentes, ¿verdad? Estos hay que estar atentos porque después
hay que seguirlos, saber cómo van cuando tengan los resultados. Eso, toda la justificación de la vacuna. ¿Por qué voy a vacunar a mi paciente al mes de haberle realizado el cono? ¿Verdad? Que todavía nosotros, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a nosotros seguimos con muchos ginecólogos en contra de la vacuna y diciendo no te voy a vacunar porque ya tenés la infección por HPV, la vacuna no te va a servir de nada, y sí, la vacuna tiene todo ese fundamento que yo ya les vengo diciendo. Test de HPV como test de cura. Dijimos que para que exista lesión, tiene que existir infección persistente por HPV, ¿verdad? Por HPV, siempre que digo HPV de alto riesgo, ¿no? Y no solo es necesario para desarrollar las lesiones primarias, digamos, la lesión principal, sino también para la recidiva, ¿no? Esto ya lo dijimos, y el test de cura, saber si mi paciente se curó o no de la infección, me predice la chance que tengo, ¿no?, de volver, de que esa lesión recidive, ¿sí? Y dice algún estudio, por ejemplo este, es un estudio que está muy lindo porque es un estudio, es una revisión sistemática y un metaanálisis que tiene un montón de estudios metidos acá adentro, y es nuevo, que podría la infección por HPV, o sea, saber si mi paciente persistió con la infección por HPV o no, ser hasta más valiosa que los bordes, ¿sí? Por lo tanto, las nuevas guías, estas del 2019, aconsejan el test de HPV como test de cura a los 6 meses. ¿Sí? Se vio que a los 24 meses, muy poquita gente de los que se realizaron el tratamiento quedaron con infección por HPV. Y a los 6 meses, alrededor, ¿no?, de un 20 a un 24% van a ser HPV positivo para HPV de alto riesgo. ¿Esto qué me permite? Me permite fijar un pronóstico, ¿verdad?, y espaciar los controles. Como siempre, el test de HPV es válido y es bárbaro cuando me da negativo. Cuando me da negativo, digo, la señora se curó, ¿verdad? Para desarrollar una nueva lesión se tiene que volver a reinfectar, que yo lo que hice la vacuné, entonces la posibilidad de reinfectarse es menos, y pasar tiempo para que ese virus actúe, ¿verdad?, y cause la lesión. Ahora, si tengo HPV positivo, voy a tener que ajustar los controles, ¿verdad?, para esa paciente que sigue con su HPV de alto riesgo, ¿verdad? Y se ve que su inmunidad, ni sacándole la lesión, ni poniendo en juego todo su sistema inmune, lo podemos controlar. Entonces, controles de seguimiento, test de HPV a los 6 meses post-cono, y va a depender también de la resección total de la lesión o de si han quedado bordes positivos o no. Si el test de HPV es positivo, colposcopía, biopsia, estudio del canal cervical, y ya les voy a decir que el estudio del canal cervical es todo un tema, ¿no? No es el tema de hoy, porque si no me voy mucho por las ramas, pero quiero que sepan que yo soy histeroscopista también, y también los histeroscopistas queremos ver el canal y ver si podemos ayudarlos en algo. Hay algunos trabajos de instilación de ácido acético en el canal para poder ver si tenemos alguna lesión de canal con el histeroscopio, que en realidad no vemos mucho. ¿Por qué? Porque se ha visto que tanto el legrado cervical como el cepillado tienen fallas, ¿verdad? Y tienen falsos negativos que no me aseguran que con un cepillado o con un legrado negativo ese canal esté indemne y no tenga lesión, ¿sí? Si no tengo test de HPV, puedo seguir con colposcopía más estudio del canal a los 6 meses. Vieron que las guías estas nuevas no recomiendan Papa Nicolau para seguimiento, sino recomiendan cepillado o legrado endocervical. ¿Y esto hasta cuándo lo voy a hacer? Por 6 meses hasta 3 años. Antes creíamos que era hasta 2 años, ¿verdad? Que los 2 primeros años eran los donde había mayor recidiva, y ahora estas nuevas guías tienen el fundamento y la justificación que son los primeros 3 años
donde hay que seguir más de cerca a la paciente porque hay mayor posibilidad de recidiva. ¿Y hasta cuándo? ¿Verdad? Hasta los 25 años post-cono, la paciente va a tener una mayor chance de tener cáncer que otra paciente que no ha tenido una lesión de alto grado. ¿Está? Bueno, y acá otra vez, otra vez los algoritmos maravillosos que para el seguimiento. Entonces, acá, por suerte, le da como jerarquía a la colposcopía, ¿verdad? Si visualiza la zona de transformación o no la visualiza, ¿no? Para el tratamiento, de la lesión de alto grado. Pero yo en realidad esto no se lo traje por el tratamiento, que ya lo discutimos, sino se lo traje por el seguimiento. ¿Sí? Le hice la escisión, ¿sí? Le hice el HPV a los 6 meses, como venimos diciendo, y el resultado puede ser negativo o puede ser positivo. Si es negativo, le repite el test de HPV durante 3 años, 1 por año, y si es negativo, ¿verdad? Va un test de HPV cada 3 años por al menos 25, hasta 25 años. ¿Sí? Este es el seguimiento con test de HPV. Si lo hacemos si no tenemos test de HPV, lo podemos hacer con colposcopía y con estudio del canal. Nosotros acá en Uruguay lo hacemos con PAP y colposcopía durante 3 años, por 6 meses, por 3 años. Lo hacíamos por 2 años, pero ahora con estas nuevas guías lo hacemos por 3 años hasta que incorporemos el THPV. Si no, este es el seguimiento que recomiendan, ¿sí? Si da positivo el THPV, bueno, habrá que ver si tiene lesión residual o no tiene lesión, si hay que hacerle un recono o una histerectomía, dependiendo de la anatomía de la paciente y de lo que haya quedado de cono, ¿no? Márgenes positivos o estudio del canal positivo, puedo hacer un recono, a veces no puedo hacer un recono y tengo que hacer una histerectomía. Márgenes positivos del cono, no sé si... Y también la observación es aceptable, ¿sí? Que puedo seguirlo con test de HPV a los 6 meses o citología o colposcopía a los 6 meses. Esto dicen las guías estas del 2019. Les quiero decir algo. Hay varios papers donde con los bordes del cono comprometidos, ¿verdad? Cuando digo comprometido, digo por lesión de alto grado, ¿no? Si pasan por un carcinoma invasor, por supuesto, nada. Otro es el tratamiento. Cuando tengo un cono con los bordes comprometidos que pasan por lesión de HSIL, y esos bordes son exocervicales, yo los puedo controlar, los puedo ver, ¿no? Muchas veces esos bordes se negativizan, ¿verdad? Y no necesito hacerle el recono. A los 6 meses hago PAP, colposcopía, y no encuentro rastros de la lesión. ¿Por qué? Bueno, porque todas las células de reparación, para reparar toda esa herida que deja el cono LIP, hacen que los bordes se resuelvan solos, ¿verdad? ¿Qué pasa con el vértice del cono? Y esto, la verdad que fue una discusión en un workshop que tuvimos con la doctora Teresa Darras, que fue la que lideró el proyecto LAST, que ella dice que el vértice del cono no se puede controlar, ¿no? No lo podemos controlar por colposcopía. Si hago un cepillado de canal y me viene negativo, o un legrado endocervical y me viene negativo, no estoy 100% segura que ahí no haya lesión, ¿sí? Porque muchas veces no son representativos, y que entonces ella siempre aconseja un recono cuando el borde es el vértice que pasa por lesión, ¿sí? No sé si quedó claro. Y bueno, y
las grandes olvidadas, pobre, las lesiones de bajo grado, que nadie le da mucha bolilla, porque son lesiones de bajo grado. A veces le dicen a la paciente, es como que si tuvieras una gripe del cuello del útero, pero no hay que perderlas de vista a estas lesiones de bajo grado. Generalmente, las lesiones de bajo grado llevan conducta expectante por 2 años, y así lo avalan también estas guías, ¿no? Y muchos estudios. ¿Por qué? Porque sabemos de que estas lesiones en el 90% de las pacientes regresan a los 3 años, ¿verdad? Y la mayoría en los 2 primeros años, que si tengo un HPV positivo para alto riesgo, ¿no? Con un LSIL diagnosticado por biopsia, el riesgo de desarrollar SIN3 a los 5 años es de un 2%. ¿tá? O sea, bajísimo, bajísimo, bajísimo. Y estoy hablando a los 5 años. Y estoy hablando de que la voy a controlar. Miren esta lesión, qué preciosa. Esta lesión la veo en su totalidad, es una ZT1, ¿verdad? Y esta lesión sí la puedo controlar. Es una lesión de bajo grado, ¿sí? Sin embargo, existen lesiones de bajo grado en aquellas pacientes donde tienen factores de riesgo importantes para progresión, que progresan 2 o 3 veces más que en la población general, como las pacientes con HIV, ¿no? Las pacientes que conviven con HIV, no solamente aunque tengan un buen recuento de CD4 y una baja carga viral, sabemos que el HIV tiene oncogenes que actúan conjuntamente con los oncogenes E6 y E7 para que las lesiones evolucionen más rápidamente, ¿no? Entonces, aquellas pacientes que tienen factores de riesgo tan importantes como el HIV, humildemente yo creo que hay que tratarlas. Lesiones de bajo grado no persistentes, estoy hablando, ¿no? Cuando diagnostico una lesión de bajo grado. Y el tratamiento sería la ablación, ¿no? No tiene por qué ser un tratamiento escisional. Y ahora viene el LSIL persistente, ¿no? La lesión de bajo grado persistente. La lesión de bajo grado persistente quiere decir de que yo vengo siguiendo una lesión de bajo grado que la diagnostiqué por biopsia. Siempre las lesiones de bajo grado, para mí las lesiones de cuello siempre tienen que tener anatomía patológica, ¿verdad? Siempre, porque ustedes saben que la colposcopía, no les traje, pero tengo muchos trabajos que hablan de la sensibilidad y especificidad de la colposcopía, que si bien es buena, ¿no? Siempre tenemos un hándicap ahí para fallar en lo que nosotros vemos colposcópicamente, ¿sí? Generalmente es muy buena, pero necesitamos la biopsia también que nos avale ese diagnóstico de lesión de alto grado o de bajo grado, ¿sí? Sobre todo en las lesiones de alto grado que son extensas. Bueno, y en estos LSIL persistentes que la paciente vino, diagnosticamos el LSIL por biopsia y la venimos siguiendo. ¿Cómo la venimos siguiendo? La podemos seguir. En mi país, la pauta a las mujeres mayores de 25 años es por 6 meses, PAP y colposcopía por 6 meses, cada 6 meses por 2 años, perdón. De estos LSIL persistentes, miren qué interesante este trabajo. De estos LSIL persistentes vieron que el 52% de los que persisten, estamos hablando, ¿no? El LSIL persistente, son HPV negativos, ¿no? Cuando digo HPV, estamos hablando siempre de HPV alto riesgo. ¿Sí? La mitad son negativos. Uno tendería a pensar que si persisten, sería porque tienen un virus de alto grado, pero no. La mitad de los LSIL persistentes en este trabajo, que también es un trabajo nuevo y que tiene un lito N, no me acuerdo ahora cuánto era, pero si quieren, si están interesados se los paso. La mitad son negativos y la mitad tienen HPV de alto riesgo positivo. En estas 48%, que tenían HPV de alto riesgo positivo, se les realizó un LIETS, porque uno piensa que en un HPV de alto riesgo persistente, con una lesión de bajo riesgo, esta lesión va a evolucionar a una lesión de alto riesgo, o ya la tiene. Y miren, de alto riesgo, de alto grado, perdón, y ya la tiene.
Y miren, el 87% fue L-SIL o negativo, no tenía lesión, ¿sí? Y un 13% de este 48, ¿no? O sea que es bajo, fue un SIN3 o más, ¿sí? Este dato es muy interesante, es bajo, pero igual puede haber un SIN3 o más en estas pacientes que tienen un L-SIL persistente con un HPV de alto riesgo positivo, ¿sí? Y me atrevería a decir que le haría un LIETS o un tratamiento destructivo local o algo si este HPV de alto riesgo es un HPV 16. Eso último lo dije yo, no las pautas, ¿eh? Esto, el trabajo y las pautas. Y el L-SIL persistente, entonces, si un L-SIL persiste por más de 2 años con controles y con confirmación, ¿no?, anatomopatológica, está avalada la conducta expectante, está avalada la ablación y está avalada la resección. Puedo hacer cualquiera de las 3 cosas, ¿verdad? Va a depender mucho de los factores de riesgo, de las características de la lesión, de la topografía de la lesión, ¿sí? Y de lo que yo pueda controlar o no pueda controlar. Miren esta lesión, la verdad que es una lesión muy inocente, capaz que me atrevo a controlarla, miren acá también, capaz que me atrevo a controlarla más allá de que a otra lesión capaz un poco más grande no me atrevo. Y las vacunas, de vuelta, están acá en el ojo de la tormenta. Sí está recomendado vacunar contra el HPV, no para curar la lesión, sino para ayudar a que la paciente no se reinfecte con otros genotipos de HPV. Y entonces, bueno, espero no haberlos entreverado y que estén todos despiertos y no dormidos. Y para terminar, algunas cosas como a resaltar. Si bien hay muchos tratamientos planteados para el HSIL, el tratamiento principal es el tratamiento escisional y es el recomendado. Si bien en pacientes jóvenes y embarazadas tenemos que ver cada caso con todas las consideraciones que dijimos anteriores, ¿no? El cono debe hacerse según la zona de transformación y esto es muy importante para evitar las recidivas y para resecar toda la lesión, ¿verdad? Y como ustedes saben, el HPV también tiene acción multicéntrica, entonces el cono es terapéutico y también es diagnóstico, no vaya a ser que haya otra lesión de mayor grado en cerca de la lesión que motivó mi tratamiento. El seguimiento va a depender de los márgenes y del estatus de HPV, son como los dos puntos más importantes. No se olviden de vacunar a aquellas personas que han tenido un tratamiento por una lesión de alto grado y de aquellas personas que tienen o que traté por lesión de bajo grado. Que las lesiones de bajo grado, clásicamente, la conducta es expectante, pero hay algunas pacientes que se benefician del tratamiento, como las pacientes de HIV positivos o las pacientes que tienen una inmunosupresión importante, ¿verdad? Porque son las que van a tener más chance de evolucionar. ¿Por qué? Porque generalmente las infecciones por HPV en estas pacientes son múltiples, son por múltiples HPV. Que en los L-SIL persistentes el tratamiento también va a depender de los deseos de paridad, del estatus de HPV, de los factores de riesgo, de la zona de transformación, ¿no? Y que en el HSIL persistente, acá puse ablación o escisión, esos son los tratamientos, pero que también vale la conducta expectante. ¿Están despiertos? Sí, acá estamos. Sí. Acá estamos. Bueno, espero no haberlos entreverado mucho. Quise tocar todos estos puntos y eso que me acoté. Bueno, muy interesante la clase. Muchas gracias, doctora. Estuvo muy linda, la verdad. Yo tengo una pregunta para hacer, que acá me la anoté. Con respecto al legrado endocervical post-cono.
cuán representativo, cuán fidedigno es, y si espero, lo hago inmediatamente post-cono, o si espero a esos 6 meses post-cono para hacerlo. No sé si se entendió la pregunta. Sí, hay como dos escuelas, ¿no? Primero, la gente que ha abandonado el legrado endocervical, no, más allá ahora vamos al cono, y lo ha cambiado por el cepillado, ¿no? Porque acuérdense de que tenemos un epitelio monocapa, cilíndrico monocapa, y lo que puedo sacar con la cureta es poco, y lo que puedo sacar con el cepillo también es poco. La verdad que yo no he tenido muy buenas experiencias con el cepillado. Aconsejan aconsejan el cepillado porque el cepillo se puede introducir en las criptas. No es un cepillado como nosotros hacemos para el PAP, sino un cepillado como que si estuviéramos haciendo un legrado endocervical. Es un cepillado enérgico, pero yo tampoco veo que venga mucho material. Igual hay trabajos que comparan el cepillado con el legrado y el cepillado tiene mayor sensibilidad, ¿verdad? Para las lesiones. Y nosotros en mi servicio siempre hacemos, después del cono, hacemos un estudio del canal. Porque hemos visto zona de transformación tipo 1, que teóricamente no tendría que haber lesión endocervical. Escamosa te estoy hablando, ¿no? No glandular, escamosa, y a veces la hemos encontrado. Por lo tanto, después de un cono, hacemos el cono y después hacemos una toma, a veces de cepillado, a veces de legrado endocervical. No hemos terminado, en realidad, quiero ser sincera, que no hemos terminado de decidirnos por el cepillado, pero lo recomendado ahora es el cepillado del canal. Igualmente, si yo le hago el LEC inmediatamente post-cono, a los 6 meses lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a estudiar. Aunque lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que las nuevas pautas aconsejan, si no tenemos test de HPV, aconsejan hacer colpo y estudio del canal a los 6 meses. Nosotros la verdad que hacemos papi colpo. Hacemos lo que queremos, ¿viste? Es terrible. Pero bueno, ya van a cambiar también nuestras pautas. Perfecto, pero ellos le dan mucha importancia al estudio del canal. Ellos le dan mucha importancia al estudio del canal. Doctora, y con respecto a lo del canal, mandar el cepillo, ¿usan eso? ¿Lo hacen? Claro, mandamos el cepillo para ser procesado como bloque celular. Y le hacen los cortes y todo. Sí, sí. Ah, perfecto, sí, porque nosotros mandamos, o sea, lo cortamos y lo mandamos. Solemos hacer eso, pero bueno, quería saber si ustedes hacían lo mismo, de mandar el cepillo. Nosotros mandamos el cepillo y los anatomopatólogos se han entrenado en la técnica. Sí, pero a veces tenemos poco material. Sí, como que termina siendo no representativa la muestra a pesar de que de la energía que uno le pone a la toma de la muestra. Exactamente. Es todo un tema el estudio del canal. ¿Sabés que hay hasta grande gente que ha tratado de estudiar el canal por otros métodos? Nosotros en la histeroscopía hay una técnica que bueno, los más veteranos la deben conocer, que es con el histeroscopio de Amu, que por contacto con el histeroscopio, con una tinción, ¿no?, ven como las células del canal cervical. Y eso es porque nadie le ha dado en la tecla todavía al correcto estudio del canal, asegurarme que ahí no hay nada, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá era bien. Tiene una pregunta en el chat. Sí. Ah, no la vi, perdón. De Enrique Marchetti. Si utiliza la... Si utiliza la marcación con P16 y Q67 en los SIN2. Sí, cuando yo hablo de SIN2, son SIN2 HSIL, por supuesto. No, después del LAST no existe un SIN2 que no le hagan P16. P16, Q67. Cuando uno habla de SIN2 y que va a controlar el SIN2 en las mujeres jóvenes, es un SIN2 P16 positivo. Sí, si no es un LSIL y ya me cambia todo. Sí, quizás
como que se malinterpretó eso, porque yo también le iba a preguntar lo mismo. Entonces, una mujer joven, para dejarlo como de vuelta, más claro de vuelta, una mujer joven con una biopsia sin dos, con un pH 16 positivo, uno podría hacer Una conducta expectante. una conducta expectante y no someterla quizás a un tratamiento más decisional o más Exacto. de una etapa Ahora, más grande. lo que pasa es que a mí lo que me pasa con todas estas conductas, que capaz que Pablo también comparte conmigo, es que nosotros vamos siempre a un camino de la mínima invasión, ¿no? De tratar de hacer lo menos, el menos daño posible y tratar de intervenir lo menos posible a la paciente. Entonces, hay muchísimo material sobre la conducta expectante de las lesiones de alto grado en las mujeres jóvenes, o sea, menores de 25 años, ¿no? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con eso, porque, por ejemplo, en las mujeres que tienen menor de 25 años con un HIV positivo, no es planteable la conducta expectante de un SIN-2, por más que sea por más que sea una mujer joven, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee, como que no recalcan todas estas cosas. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno dice que se puede hacer conducta expectante en las mujeres jóvenes, pero hay que tener un montón de recaudos. Por ejemplo, si tengo una lección muy extensa que ocupa los 4 cuadrantes, por eso yo les di toda la perorata y la justificación de conducta expectante de las lesiones de alto grado en mujeres jóvenes, y después le mostré 2 casos clínicos, la verdad, sinceramente, donde ameritaba hacerle la conducta invasiva, por así decirlo, ¿verdad? Para ver un poco, ¿no? Que no todo es blanco-negro. ¿Vieron cómo es la medicina? Uno tiene un poco que jugar entre lo que dicen los papers y las cosas que están pautadas, y el medio de uno también, ¿no? Porque nosotros no tenemos mucha incidencia de cáncer de cuello uterino, tenemos aproximadamente 300 cánceres de cuello uterino por año, 330, y mueren 150 pacientes. Pero capaz que en otros lugares donde la incidencia de cáncer de cuello uterino es mucho mayor, ¿no? Estar haciendo así, regalando conducta expectante, capaz que no es para todas las pacientes, ¿verdad? Buenas, una consulta. Sí, Nahuel. ¿Qué tal? En el caso, ahí estaba escuchando que hablabas por ahí del test HPV como método de seguimiento en el post-cono. En el caso hipotético de que tengamos un cono con márgenes libres de lesión, que por ahí tengamos una colposcopía en el control donde no hay lesión visible, y un LEC negativo, y el test HPV sigue dando positivo. ¿Ahí la conducta cuál sería? No, esa persona, el test HPV positivo para alto riesgo, lo único que te dice es que esa persona tiene más riesgo de recidiva de la lesión. Entonces, lo que vos tenés que hacer es, como vos hiciste, colposcopía y legrado endocervical o estudio del canal, ¿no? Cada 6 meses, hasta que el test le dé negativo. ¿Por qué? Porque tener un test HPV positivo no significa que esa persona tenga lesión, significa de que persiste esa infección y que puede llegar a generar de vuelta la lesión. Entonces, como siempre, el test de HPV, que ha venido para ayudarnos y a veces no tanto, su valor es cuando nos da negativo. Cuando a mí el test de cura me da negativo, estoy contentísima que mi paciente no va a recidivar, por lo menos en este primer año, ¿no? Las pautas americanas dicen que le hacemos 1 por año cuando da negativo durante 3 años, ¿sí? Un test de HPV. Entonces, bueno, sé que en este primer año no va a recidivar, no necesito colpo, ¿no? Estoy como más light. Ahora, cuando me da positivo, le tengo que decir a la paciente que no se curó de su infección por HPV de alto riesgo, ¿verdad? Pero también le tengo que decir, pero tranquila, esto no quiere decir que tengas la lesión, te vamos a estudiar y a seguir más de cerca, ¿no? Perfecto.
Perfecto. No, la verdad que lo malinterpreté porque en un momento había escuchado la reconización en el algoritmo y no me quedaba claro, por eso lo repreguntaba. Pero clarísimo. Porque el recono, en realidad, cuando nosotros tenemos los márgenes positivos y el test de HPV es positivo, ahí recomiendan el recono. Bien. Pero Perfecto. si los márgenes son negativos, no. Bárbaro. Estas pautas están preciosas después que uno las entiende. Son las nuevas, las últimas que salieron, y juegan mucho con el riesgo y con el test de HPV. Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que contar es con test de HPV. Acá en Argentina, por lo menos en algunos hospitales de lo que es provincia de Buenos Aires, específicamente le hablo del mío, que es en Avellaneda, no contamos con el test. Y es muy difícil a veces remitir la muestra, quizás a un centro más complejo, para que te lo hagan. Y el costo también. El costo del test del HPV. Sí, las pacientes es imposible que lo paguen, entonces a nosotros se nos dificulta un montón hacerlo y seguirlo. Así que bueno, entonces me parece seguiremos que con colposcopía, no hay sí, problema. por lo menos nosotros estamos como medio todavía un poco más atrasados que me parece que ustedes, o sea, en su país me parece como que lo tienen mucho más desarrollado. Nosotros me da la sensación de que es muy por zonas, hay zonas en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias nuestras argentinas también, que funciona bárbaro, y hay muchos lugares que es mucho más difícil. Entonces, bueno, nosotros hemos para logrado, los seguimientos estaría buenísimo tenerlo, lo mismo para los test de cura, y se nos dificulta un montón. Hemos logrado para el test de cura sí tenerlo. No para el de screening, pero para el test de cura sí. Sí, sí. Nos simplifica a nosotros, sobre todo, ya les digo, cuando nos da negativo. Que estira mucho más el control. Lo hace como mucho más ameno también para la paciente, para que no venga cada rato. Exacto, y la paciente queda más tranquila también. Y otra cosa es también un poco lo que hablabas antes de las poblaciones con las que contábamos y que no todos los algoritmos van para las mismas pacientes, porque hay poblaciones en donde, más allá del factor de riesgo de un montón de parejas sexuales, y tabaquismo, drogas, desnutrición y un montón de cosas que ayudan a que el clearance del HPV no se produzca tan rápido tampoco. Entonces, bueno, lo de ajustar un montón de veces las guías que no aclaran, que piensan que las pacientes son todas iguales y la verdad que no. Como decía vos, que no aclaran ni lo del HIV, no aclaran un montón de cosas. Por eso yo contaba un poco lo que hacemos también nosotros en la práctica. Y otra cosa que es re importante, que uno controla lo que puede controlar. Si vos tenés una paciente que la ves por primera vez, que no sé, le ves una lesión y sabés que la paciente, no sé, hace 10 años que no se controla y no va a volver, porque la paciente misma te lo dice. Doctora, tengo 8 hijos, vivo a 4 ómnibus de acá, no puedo venir. Ahí tenés que cazar lo que tengas, hacer lipo, lo que tengas y quemarle esa lesión, sacársela, no sé, algo. Pero yo estaba un poco en contra del see and treat, hasta que, bueno, uno empieza a ver todas estas realidades, ¿no? Gente que tenemos con biopsia, con HSIL, y que no lo encontramos, no sabemos dónde está. Y ahí decimos, pero ¿por qué no le habré hecho el cono ahí en ese momento, no? Entonces, no a todo el mundo, pero uno controla lo que puede controlar. Ojo con lo que uno no puede controlar, porque no va a volver la señora, porque no lo ve, ¿no? Como las distintas zonas de transformación, las lesiones en las distintas zonas de transformación. Todo eso hay que tener en cuenta también. Muy antiguo, pero nosotros a veces en el hospital, cuando no tenemos datos de la paciente, mandamos cartas. Mandamos cartas por la mesa de entrada del hospital, y muchas veces con eso hemos tenido buenos resultados, porque llega la paciente
me llegó una carta del consultorio de PTGI y ahí, bueno, volvemos a tener contacto con la señora, pero a veces es muy difícil volver a contactarlas y esto lo de la biopsia con el H-Cili que no te aparece, y que no vuelve, que no la vino a buscar y que a veces es muy difícil. Entonces ahora, bueno, sistemáticamente propusimos tomar absolutamente todos los teléfonos y a veces que no tienen teléfono. Entonces, bueno, sí, es muy difícil todo. Me parece que hay un mensaje de alguien. Sí, a nosotros nos ¿Es cambian una mucho pregunta? los teléfonos Sí. también. Dice si la toma del test de HPV post-cono debe realizarse siempre en el canal y con cepillo. El HPV en realidad está en los fondos de saco también, en el exocervix, en el... cuando nosotros tomamos el test de cura post-cono es a los 6 meses. O sea que está todo cicatrizado, la tomamos del exocervix, del endocervix y de los fondos de saco. Y puede ser con cepillo o puede ser con un hisopito, ¿verdad? Que lastima menos y hace sangrar menos el cuello. Preguntamos de vuelta si hay alguna pregunta más. La hora lo mató, Concluimos. perdón, nos vamos. No. No, yo les quiero agradecer muchísimo, a mí me encanta esta interacción y aparte aprendo pila también de ustedes. Les quería agradecer una vez más y bueno, y espero verlos prontito y si vienen por acá, por Montevideo, acuérdense que estoy en el Hospital de Clínicas, igual tienen mi mail o mi teléfono, me mandan un mensajito y serán todos muy bien recibidos por acá. Gracias, Doc. Gracias Un a placer. ustedes. Y hermosa la clase, hermosa. Muy linda, muy linda. Gracias a ustedes, un beso grande. Bye. Un beso. Chao. Chau. Nos vemos la próxima.